Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy, pero muy bien el día de hoy. Gracias por estar aquí y darle clic a este nuevo video. Bueno, les cuento que el día de hoy me van a acompañar en mi día de ama de casa y pues miren, les comparto que la casa está limpia, ya está organizada y aprovechando que los niños están allá afuera jugando, entonces vamos a estar lavando el piso. Hoy me van a acompañar a lavar el piso con este producto que es una cera especial para este tipo de pisos de cemento pulido. Y pues quiero mostrarles que estuve cambiando la cortina de la cocina. Miren, estuve poniendo esta cortina negra, ¿qué les parece? La verdad me parece que se ve mejor que la roja, ya que la roja necesitaba pues que la lavara. Y aparte, yo sé que este lugar, como alguna de ustedes me dijo, el blanco le quedaría perfecto, pero no tengo, entonces por el momento voy a colocar esta que recordé que me había regalado mi mamá y la tenía ahí guardada, entonces le voy a dar uso. ¿Qué les parece? ¿Cómo les parece que se ve? Y bueno, nada, vamos a empezar con la limpieza del piso porque les voy a mostrar cómo está, miren cómo está el piso. La verdad sí está muy opaco y como que ya necesita una lavada. Por acá y por aquí estoy hirviendo agua para lavar el piso porque ya saben que me gusta lavarlo con agua caliente, aún de loza, y pues cuando tengo suavite le echo. Miren, esto que está aquí en el piso blanco que ven acá o a este lado, eso es manchado porque yo me puse a lavarlo un día con límpido y se manchó ahí de blanco. Entonces no, eso no va a salir. Para que el agua hierva y empezamos a lavar el piso. Entonces acompáñenme. Mientras el agua hierve, pues yo voy a ir desocupando lo que es la sala para que así sea más fácil a la hora de lavar el piso. Y pues les cuento que mientras yo estoy aquí recogiendo esto, los niños están allá al fondo jugando con un balde con agua. A ellos les encanta meter sus muñequitos ahí, jugar, y pues por eso estoy aprovechando que ellos están allá para yo estar haciendo esto. Voy a quitar mi chimenea porque ya saben que es en cartón y se daña si se llega a mojar. Y pues como les iba diciendo, los niños están allá jugando mientras yo limpio el piso, ya que las que son mamás de niños pequeños saben que es como muy complicado lavar este piso con niños. Ellos no dejan que uno lo lave si ustedes no los entretienen, no los distraen con algo, y a ellos les encanta el agua, entonces aprovechemos eso. Y pues nada, vamos a seguir corriendo todo esto para evitar de que se vayan a mojar y pues se nos vayan a dañar. Les quiero contar que este video lo estoy haciendo porque, como les parece que el video anterior que yo tenía de dándole brillo a mi piso de cemento pulido generó muchísimas preguntas acerca del producto que yo estaba utilizando. Pues les cuento que en ese momento yo les conté en el video que era un barniz que conseguí en la ferretería. No di nombres de marcas ni mucho menos. ¿Por qué? Porque ese producto no es apto para lavar el piso. Ese producto es para otras cosas. Aparte he estado investigando y dicen que no es muy bueno para la salud, ya que en el futuro nos podría traer serias consecuencias. Entonces por eso yo no comparto el nombre. En ese tiempo yo lo utilicé porque me parecía súper bueno, pero no estaba informada. Y es por ese motivo que obviamente yo no doy el nombre del producto para evitar problemas. Y es también por ese motivo que hoy les estoy trayendo este video actualizado de cómo doy brillo a mi piso de cemento pulido, ya que este producto que estamos utilizando el día de hoy sí es recomendado para este tipo de pisos y sí lo puedes utilizar porque no te va a hacer daño. Lo que a mí no me gusta de este producto es que el piso queda liso, ya que por ser una cera pues el piso queda súper liso, de verdad que sí. El peligro de echar este tipo de ceras es que tenemos niños pequeños y a ellos les gusta estar corriendo, jugando, saltando, y no les voy a decir mentira, mis niños se han caído debido a esta cera porque queda muy liso, o sea, queda súper liso. Y las chanclas de ellos también son lisas, son de esas que son como plástico, aunque ellos por lo general mantienen descalzos, pero eso es peor porque uno descalzo pues es más liso todavía.
Bueno, esto es lo que les quería contar, solamente quería que tuvieran en cuenta eso, que si ustedes tienen niños pequeños, pues hay que tener cuidado porque el piso queda muy chévere, o sea, queda lisito y se siente muy limpio. Eso me gusta, eso tiene, o sea, eso es una parte positiva porque pues la casa se le siente la limpieza, pero lo malo es que los niños se pueden caer. El día de hoy voy a estar probando este trapero o trapeador que compramos en Cosmocentro. Y recuerdan, lo vamos a estar probando a ver qué tal, a ver cómo nos sale, si funciona o no. Y aquí les voy a contar si la verdad me gustó o no me gustó. Entonces vamos a probarlo. Y aprovecho el espacio para darle las gracias a todas y cada una de las personas que me han acompañado durante este recorrido por YouTube. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad y acompañarme, regalarme su like y de sus comentarios. De verdad que se los agradezco muchísimo porque para mí son un gran apoyo. Dios las bendiga y espero que este contenido sea de su agrado, que les guste o al menos que de alguna manera les pueda aportar algo. Les cuento que el trapeador la verdad me ha gustado. A mí en lo personal este trapeador me gustó. Me parece muy práctico y fácil de lavar. También me parece fácil a la hora de escurrirlo, ya que es mucho más sencillo que los trapeadores normales. Como les digo, es mi opinión personal. Para mí me gustó y me funcionó. Les cuento que al final ya pasé el trapeador 4 veces, ya la última, y ahora voy a esperar que se seque bien para poder aplicar la cera, que es esta es la que voy a estar aplicando en el piso. Pues así es como está actualmente, secándose para irse a aplicar la cera. Pues a mí me dijeron que para que rinda, porque esta cera bien espesa, se le puede echar un poquito de barsol, se disuelve en ella y queda más líquida y más fácil de aplicar. Yo estoy pensando si la aplico con un pañito o con la escoba. Bueno, ahorita vemos. Mientras se seca esto, mira, ya están los niños jugando con el agua todavía. Ellos entretienen ahí un ratico mientras yo termino para poner, encerar y colocar las cosas en su lugar. Entonces, esperemos. Unos momentos después. Finalmente el piso ya se secó y miren qué diferencia, se ve limpiecito, aunque sí está opaco. Eso lo vamos a solucionar en unos momentos. Por ahora quería que vieran lo limpio que quedó. Y pues para yo encerarlo hay dos maneras que ustedes lo pueden hacer. Y es primero con la escoba. Si ustedes quieren pueden hacerlo directamente en el piso con un trapito. Les va a costar un poco más de trabajo y se van a cansar más. O está esta opción que es poner un trapo que ya no sirva. Este trapo ya va para la basura. Lo van a colocar así de esta manera en la escoba como yo lo estoy haciendo. Y con la ayuda de una tirita pues van a estarlo amarrando muy bien para que no se les vaya a soltar. Ya que este va a ser nuestra herramienta para aplicar el producto. Entonces quiero que miren la manera como lo voy a hacer. Una vez ya esté colocado bien la tela, pues nada, vamos a cortar aquí lo que es la cera, ya que ya tiene como una protección ahí. Y la vamos a estar aplicando en la parte de encima de la escoba.
para que a la hora de agregar el producto en el piso pues sea más fácil. Esta es solamente una de las maneras. La segunda manera se la voy a enseñar ahorita, que es echando el producto directamente al piso. Se lo echan directamente al piso y empiezan a pasar la escoba como si estuvieran trapeando de un lado hacia el otro. Y esta manera es súper sencillo y fácil de aplicarlo. Ahorita los van a ver, yo se los voy a enseñar, se los voy a compartir y también les cuento, eviten que les caiga sobre alguna superficie ya que se puede manchar. Si les cae sobre la pared o algo, límpienlo porque donde se seque pues le va a quedar rojo. Y pues así de esta manera es como yo aplico el producto. Miren, como si estuvieran trapeando y que todo el piso les quede bien encerado. Entonces nada, vamos a seguir con este proceso, que les cuento que al final es un poquito cansón. ¿Para qué les voy a decir que no? A pesar de que no lo he hecho directamente al piso, es bastante cansón y ahorita más adelante van a ver el por qué. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine. Bueno, ha llegado el momento más, bueno, uno de los momentos más importantes de la hora de encerar un piso, y es el de pues hacer que esto haga efecto. ¿Cómo así? Bueno, con un pañito que ustedes tengan van a hacer lo que yo estoy haciendo aquí, y es pasarlo por todo el piso que ustedes enceraron. Esto lo que va a hacer de alguna manera es activar la cera. No sé cómo funciona eso, pero es la verdad. Miren que por donde yo voy pasando el trapo, él va brillando más. Así es. Ustedes, si lo quieren más brillante, le pueden echar las capas de cera que ustedes vean que les guste más. Entre más cera, pues más brillantico se va a ver. Esto es muy cansón y por eso yo lo voy a hacer solo una vez. Si ustedes sufren de la espalda o algo así, pues les recomiendo que lo hagan con un trapeador seco. Terminamos. Miren, ya el piso, ya terminé de pasarlo. Miren, quedó brillantico. No sé si lo noten. Ya está seco y pues así es como queda. Y pues yo siempre comparo el resultado acá afuera, porque como yo acá afuera no lo lavo, tengo que lavar en la calle también, pero por ahora no. Miren. Este pedazo es que yo siempre me guío. Así, aquí. Se nota la diferencia. Bueno, y así es como queda el piso. La verdad queda limpiecito y brillantico, y la cera, lo que bueno de la cera es que le da un toque liso, aunque rústico, se siente muy lisito como si fuera cerámica. Miren, queda súper brillante, y lo mejor es que ese producto pues no es malo para nuestra salud ni mucho menos. Entonces yo les recomiendo mucho el barniz. Bueno, eso no se llama barniz, eso se llama cera. Miren, es esta. Es bueno. La verdad me gustó. Miren, deja muy brillantico el piso. Entonces ahí les dejo por si les interesa. Ahora me voy a poner a organizar nuevamente los muebles aquí en este lugar. Miren qué bonito que se ve la pared así con ese diseño. Queda súper bonito. Déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan, les gustó o no les gustó. Y pues continuemos.
Miren amigas, como es del liso que queda, que como se resbala de bueno esta sofá sin necesidad de hacer mucha fuerza. ¿Qué les parece? Y pues esta mesa también, pero como en este lado de la cocina falta, por eso hay que hacer un poquito de fuerza, ya que este no tiene cera, pero miren este lado como se mueve de fácil. Bueno, les cuento que ya terminamos finalmente. Miren, con el piso de la cocina también quedó súper brillante. Y pues este piso sí está un poquito más maltratado en este lado porque como es donde uno cocina, pues es donde se riega productos de comida, de aseo, en fin. Entonces por eso el piso sí está manchado y todo aquí como lo pueden observar. Y pues nada, los voy a dejar con el final, cómo queda el antes y el después del piso. Espero de verdad que les sirva, que les ayude a poner bonitos y brillantes sus pisos. Y pues ahí los dejo, vamos a ver el antes y el después. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through